segundo momento de nuestro coloquio, el doctor Luis de Jesús Hernández, decano de nuestra Facultad de Derecho Canónico en esta casa de estudios, expondrá el marco histórico en el que se desarrollaron los trabajos de codificación de los códigos de 1917 y 1983, respectivamente. Este contexto, este marco histórico, pues es importante tenerlo en cuenta para distinguir, para precisar el conocimiento, la interpretación y la aplicación de las leyes que allí se contienen, tanto el primer código como el segundo. Vamos a escuchar pues esta participación del doctor Luis de Jesús. A mí me corresponde exponer lo relativo a algunas circunstancias históricas y eclesiales que exigieron la codificación de las leyes de la Iglesia en el primer cuarto del siglo XX y en el cuarto de este mismo siglo. Me parece importante comenzar señalando algunos datos sobre la figura de los pontífices. Aquí podemos ver en la pantalla cuáles son los pontífices que estuvieron en este trasfondo histórico de la codificación de ambos códigos de leyes. El de 1917, el Papa Pío X, que comenzó con los trabajos de codificación, y el Papa Benedicto XV, que a la postre promulgó el primer código de leyes para la Iglesia Latina. Con toda razón conocemos también a este primer código Pío Benedictino. Ahí quedaron plasmadas de forma emblemática las personalidades de estos dos pontífices. Y lo mismo voy a hacer respectivamente con el Papa Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II en relación al código vigente. Comienzo pues por señalar algunos datos que se refieren al Papa Pío X. La figura de este singular pontífice, beatificado en 1951 y canonizado en 1954 por el Papa Pío XII, desempeñó el ministerio petrino de 1903 a 1914. Aquí tenemos ya un punto de referencia importante como un trasfondo histórico que nos va a ayudar a comprender el porqué de las necesidades de contar también con un código moderno. El estallido de la Primera Guerra Mundial, a los pocos meses de que el Papa Benedicto XV asumió el solo pontificio, también nos van a ayudar pues, a entender la exigencia de 3 años propiamente que le llevaron para acelerar los trabajos de codificación. La valoración que hace un biógrafo de Pío X, Cattaneo, y que trata sobre el pontificado de Pío X, nos ayuda a entender también que se trata de una figura que había tenido la sensibilidad, primero, en la serie de cargos por los que había pasado, y segundo, las decisiones que él tenía en la experiencia de su quehacer durante todos esos cargos y que deberían de ser aclaradas muy puntualmente en un código que respondiera a los tiempos que estábamos viviendo. Pío X, cuyo nombre era Giuseppe Melchiorre Sarto, fue ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1858
2 meses después fue designado como capellán en Tongoro, Padua. Allí permaneció por espacio de 9 años, hasta el mes de julio de 1867, en que es nombrado párroco de Salzano, Venecia. En 1875 fue nombrado canónigo de la Catedral de Treviso y al mismo tiempo canciller de la Curia Episcopal y director espiritual del seminario. En 1879 fue elegido vicario capitular y al año siguiente vicario general de Treviso. El 10 de noviembre de 1854 es nombrado de Mantova, en donde se preocupó particularmente por la formación del clero, por el buen funcionamiento del seminario y por la preparación religiosa de los emigrantes. En 1888 convocó un sínodo diocesano después de 200 años de no haberse celebrado. En 1893 fue creado cardenal por el Papa León XIII y al poco tiempo fue canonizado patriarca de Venecia, tomando posesión de dicha sede hasta el 24 de noviembre de 1894, debido a que el gobierno italiano se reservaba el derecho de conceder la ejecución del nombramiento pontificio de patriarca de Venecia. El 4 de agosto de 1903, Giuseppe Melchiorre Sarto es elegido romano pontífice asumiendo el nombre de Pío X. Y después de que en el primer cónclave celebraba la muerte del Papa León XIII, fue vetada la elección del cardenal Mariano Rampol del Tíndaro como pontífice por parte del emperador de Austria, Francesco Giuseppe. Todos estos elementos los quise mencionar porque nos ayudan a entender el porqué de la necesidad de ordenar algunas instituciones en la Iglesia que no eran de todas las leyes, entre comillas, vigentes, pues explicativas de forma clara y puntual, y no se sabía en ese sentido cuáles estaban vigentes, cuáles ya habían sido o quedado obsoletas, qué reordenamiento tenían que seguir algunas otras, cuáles había que promulgar de forma totalmente nueva. Esta serie de oficios por los que pasó el Papa Pío X también le dieron la idea, efectivamente, comenzar una revisión y una actualización, sobre todo una concentración de las leyes canónicas para que todo el mundo tuviera la claridad de la vigencia de la ley. Me voy a referir entonces ahora a las circunstancias políticas externas que estuvieron detrás de la mentalidad del pontífice para comenzar una codificación de leyes canónicas. Uno de los acontecimientos trascendentes negativos para la vida de la Iglesia y que incidieron en la necesidad de contar con leyes precisas que garantizaran su soberanía, en el contexto de los nacientes estados modernos que comenzaron a configurarse a partir del siglo XIX, muy en particular hacia la mitad del hacia la mitad de este siglo, fue la llamada cuestión romana, nombre con el que se conoce la problemática relativa a la pérdida de los estados pontificios, de los estados vaticanos, debido a la invasión de Italia en 1870. En este mismo contexto se estaba celebrando el Concilio Vaticano I. También se le conoce a la anexión de la ciudad de Roma al Reino de Italia, designada como su capital, un elemento que se suma a la cuestión romana. Habría que recordar que el Reino de Italia se proclamó como tal el 17 de marzo de 1861 durante el pontificado de Pío IX, y ahí en trasfondo histórico nos revela ya la tirantez entre la relación del Papa Pío IX y del gobierno italiano. Tres acontecimientos aquí tenemos que nos van a servir como telón de fondo para la posición del Papa Pío X en relación también a las leyes que habrían de promulgarse en 1917. Pese a las reiteradas intervenciones del Papa León XIII para solucionar la problemática, más bien esta se fue agudizando cada vez más. Por ejemplo, uno de los esfuerzos
de ese pontífice que se plasma en su encíclica Inescrutabili Dei Concilio del 21 de abril de 1878, subrayó insistentemente la relación entre Italia y el romano pontífice. El respeto de la soberanía mutua como una necesidad bilateral de conveniencia, sobre todo para Italia, por lo que había venido significando la presencia y la autoridad del sumo pontífice y de la Santa Sede como protectora de Italia ante las demás naciones, y esto se constata a lo largo de la historia. El Papa León XIII se mostró empeñado en defender los derechos de la libertad de la Santa Sede, pero los intereses del gobierno italiano no eran convergentes con los de la Iglesia. Además, como ya mencioné, la Primera Guerra Mundial, a la que nos vamos a referir en otro momento también, fue un factor determinante que deterioró aún más las relaciones entre Italia y la Santa Sede e impidieron llegar a un acuerdo, porque la cuestión romana quedaría zanjada hasta 1929 con la firma del Tratado de Letrán. Entre otras cosas, este tratado, redactado en 27 artículos, subrayaba fundamentalmente 4 aspectos que efectivamente el romano pontífice del tiempo, León XIII, y después mismo Pío X y luego Pío XI, insistieron básicamente: asegurar a la Santa Sede una condición de hecho y de derecho que garantizara su absoluta independencia para cumplir su misión en el mundo. Y esto pues exigía contar con un cuerpo de leyes firme, claro, que se pudiese presentar en este diálogo, primero con Roma y después serán otros países, para garantizar la soberanía de la Iglesia a través de la Santa Sede. En segundo, se pedía que quedara irrevocable y definitivamente resuelta la cuestión romana. Tercero, garantizar a la Santa Sede una soberanía indiscutible en el campo internacional. Y cuarto, revisar la necesidad de constituir con particular modalidad la Ciudad del Vaticano, que como bien sabemos, pues quedó reducida a un territorio muy exiguo, que conocemos actualmente. Se pedía que se reconociera a la Santa Sede la plena y exclusiva propiedad de ese territorio, así como la absoluta potestad de jurisdicción soberana. Como podemos ver inicialmente, la cuestión romana básicamente fue el telón de fondo de las circunstancias externas políticas a la Iglesia que exigieron como necesidad básica el contar con un cuerpo de leyes. ¿Qué circunstancias internas? Ahora, hacia adentro pues, de la Iglesia, exigían también contar con leyes canónicas. El Papa Pío X, en 1904, en el motu proprio Ardum Sane Unus, anunciaba esta necesidad y a la vez el proyecto de codificación. La razón es, él creyó conveniente restaurar y robustecer la disciplina eclesiástica. Obedeció a los graves inconvenientes de seguir aplicando el derecho canónico antiguo que se denominaba el jus vetus de la Iglesia. Dada la excesiva cantidad de leyes que existían, lo cual hacía muy difícil que se conociera con precisión qué leyes permanecían vigentes y a cuáles habría que atenerse. Algunas habían caído en desuso, otras habían sido abrogadas por la autoridad suprema de la Iglesia de forma consecutiva, otras eran verdaderamente obsoletas porque no respondían a los tiempos, a los lugares, a las circunstancias que estaban viviendo la Iglesia, y muchas otras leyes eran realmente desconocidas porque se encontraban dispersas en distintos ordenamientos jurídicos, y esto hacía casi imposible su aplicación con oportunidad y precisión. Entonces, esta dispersión de leyes, el contar incluso a veces con leyes contradictorias, metidas en aquel cuerpo que conocemos como el Corpus Juris Civilis, y las que después fueron emanando, hacían casi imposible que la Iglesia
dijera con precisión cuáles son las leyes vigentes. Pío XII, Pío X, después de madurar la idea de codificar las leyes de la Iglesia, tras haber consultado a personas doctas y prudentes del tiempo, entre los cuales destacaban el cardenal Casimiro Gennari, el padre Novak, el cardenal Félix von Hartmann, el cardenal Pietro Gasparri, entre otros, decidió comenzar los trabajos de codificación. A este último, al cardenal Gasparri, lo nombró secretario general de la Comisión Codificadora. Y a partir de entonces, este cardenal comenzó a ocupar el lugar más destacado en tal empresa. Él fue quien redactó el reglamento, el que propuso el proyecto acerca de las materias de estudio e influyó en la formación de las comisiones de consultores y colaboradores. El Papa propuso a la Comisión Codificadora hacer una colección auténtica y no una compilación como querían algunos. Se trataba entonces de una colección auténtica para ordenar con claridad todas las leyes de la Iglesia promulgadas hasta entonces, eliminando de dicha colección sido abrogadas o hubieran caído en desuso, acomodando más oportunamente otras a las costumbres actuales y dando también otras nuevas según fuera necesario y conveniente. Esta iniciativa y finalidad original del Papa Pío X fue explicitada de hecho y ratificada por Benedicto XV al promulgar el Código de 1917 mediante la Constitución Apostólica Providentísima Mater Ecclesiae. De esta manera, la hipótesis que por mucho tiempo se había venido sosteniendo, es decir, que el artífice cualificado de la codificación había sido el entonces cardenal Pietro Gasparri, ha quedado superada. Sin duda, el cardenal Gasparri desempeñó un papel importante en la dirección de los trabajos de codificación, pero en cada fase estuvo siempre presente en la mano del pontífice. La primera comisión creada por el Papa Pío X en marzo de 1904 para organizar el plan de los trabajos de codificación estuvo formada por 4 cardenales. La segunda comisión creada 2 meses después por 10 consultores. La tercera comisión creada en mayo de 1904 la conformaban 5 cardenales, los 4 miembros de la primera más otro cardenal, y una cuarta comisión creada en noviembre estuvo compuesta por 4 miembros de la segunda más otros 3 cardenales. En un texto que podemos encontrar en la obra de Fantapie, ahí se mencionan y se evoca otra vez el voto propio Arbum Sane Munus del Papa Pío X para mencionar y entender la participación clave que tuvieron básicamente los nombres de todos los eminentísimos cardenales en los trabajos de codificación. Ahí simplemente remito a esa obra de Fantapie para encontrar los nombres de esos cardenales que después en el periodo codicial fueron relevantes sus trabajos y que al mismo tiempo también nos hacen comprender el por qué vuelve a ocurrir prácticamente lo mismo, digamos que casi al final de la primera década de la segunda mitad del siglo XX, más o menos alrededor de 1958-1959, cuando Juárez otra vez entiende que la Iglesia debía hacer prácticamente lo mismo que había hecho el Papa Pío X con la codificación de 1917. Otra vez se habían acumulado una gran cantidad de leyes, habían emanado en distintos momentos de los pontífices consecuentes a Pío X diversas decisiones que eran prácticamente verdaderas leyes y otras que incluso arrogándose esta facultad los curiales también emanaban. Además, el cambio de mentalidad de los tiempos, otras circunstancias históricas que obligaron justamente a
revisar o a entender que la Iglesia necesitaba una revisión ad intra para poder ser un interlocutor válido en el contexto de las naciones, cuando ya estaban más o menos sólidos los estados modernos a esa distancia de casi un siglo. En resumen, en relación a la figura de Pío X como el artífice de los trabajos de codificación y preparación de las leyes contenidas en el Código de 1917, podemos decir que aunque cada uno de los colaboradores en los trabajos de codificación hicieron valiosas aportaciones individuales y colectivas, sin embargo la previa actividad legislativa del Papa Pío X tuvo repercusiones imprescindibles en el futuro código. Por ejemplo, de tal actividad se pueden señalar los siguientes aspectos que resultaron insoslayables y por lo tanto casi necesaria su introducción en el Código de 1917. Por ejemplo, en el plano de los contenidos, el Papa Pío X intervino decididamente sobre aquellos aspectos relativos a la reorganización pastoral de la Iglesia, a la música sagrada, la reorganización de los seminarios, la reforma de la liturgia de las horas, la remoción administrativa de los párrocos, los esponsales y el matrimonio, la catequesis y la participación en la Sagrada Comunión. Y en el plano de la estructura de la Iglesia, su aporte normativo se especifica los siguientes aspectos: la reforma del cónclave y de la elección del Papa, la reforma de la curia romana, la reorganización de los diócesis suborbicarias y la forma de evaluar el estado de las iglesias particulares. Esta temática, en relación con los datos sencillos que mencioné al principio, es decir, los diversos oficios que ejerció el Papa Pío X, y luego el enterarse o el ir descubriendo, por ejemplo, un dato que destaco aquí, el de la elección de su pontificado, donde había el famoso derecho de exclusiva que detentaban algunas naciones, entre ellas Austria, Inglaterra, mismo España, hicieron que quedara vetado uno de los cardenales del tiempo, Mariano Rampolla, que había sido elegido el Papa como pontífice, y por este derecho de veto se hizo un segundo conclave y es donde resulta electo Pío X. Esta experiencia, por ejemplo, profunda, va a marcar un hito en la historia y la decisiva mano del pontífice de señalar normas que regularan específicamente lo que en adelante se tendría que considerar para la elección del pontífice. Fue el primer papa que dio un modo propio para la elección del pontífice, como ahora conocemos también sucesivas constituciones apostólicas, donde el Papa señala algunos elementos importantes para la elección de su sucesor. Así que podemos ver en la figura de Pío X pues la coherencia de su pensamiento, la preocupación por darle a la Iglesia una mejor estabilidad con leyes firmes. Los acontecimientos del tiempo, concretamente en la cuestión romana, así lo exigían. Después sería la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pues al Papa Pío X no le correspondió también llegar a culminar este quehacer con la promulgación de las leyes canónicas en el Código de 1917. Lo haría Benedicto XV, y a este me voy a referir enseguida. Su nombre del siglo era Giacomo della Chiesa. Ingresó en 1882 a la Academia Pontificia, donde estudiaban los clérigos que provenían de familias nobles. Allí permaneció aproximadamente 5 años. Y en 1887 fue enviado a Madrid como secretario del Nuncio Apostólico en España, Mariano Rampolla de Tíndaro, con quien permaneció hasta 1897, año en que este insigne legado pontificio fue creado cardenal y nombrado secretario de Estado por el Papa León XIII. El joven sacerdote de la Chiesa trabajó en la Secretaría de Estado y al mismo tiempo se dedicó a la enseñanza de la diplomacia en la Academia
donde había egresado. En 1907 fue consagrado obispo por el Papa Pío X y fue destinado a la diócesis de Bolonia, y en 1914 creado cardenal. Y en el cónclave del 31 de agosto de ese mismo año, a la muerte del Papa Pío X, acaecida aún 11 días antes, fue elegido pontífice de la Iglesia, adoptando el nombre de Benedicto XV. Al recién electo Papa le tocó soportar con angustia y dolor el drama de la Primera Guerra Mundial, que estalló un mes antes de haber asumido el solio pontificio. A pesar de los suplicantes llamados a la paz, el mundo no escuchó la voz del vicario de Cristo. La difícil situación de la Santa Sede, que había comenzado desde 1870 con la llamada cuestión romana, se agravó cuando en 1915 Italia entró de lleno a la guerra. Los representantes diplomáticos de los enemigos de Italia retiraron a sus representantes diplomáticos del Vaticano para trasladarlos a Suiza. Las relaciones entre Italia, la Santa Sede y consecuentemente los aliados de Italia en la guerra, pues hicieron prácticamente lo mismo, debilitando en este sentido la presencia de la Iglesia en esos acontecimientos que marcaron la historia para siempre. El pontífice se evidenció impotente cara al conflicto que continuaba. Sin embargo, no desistía de invocar la paz y exhortar a los gobernantes de las naciones beligerantes a que cesaran las hostilidades y que buscaran soluciones particulares para detentar los estragos de la guerra. Sus palabras fueron mal interpretadas porque se suscitaron más protestas que consensos, y esto obligó al Papa a guardar silencio. Y no obstante la situación de Europa, que se agravaba cada vez más con la guerra, el Papa Benedicto XV emprendió y realizó importantes acciones eclesiásticas en el ámbito del derecho canónico, entre las que destacamos precisamente la promulgación del Código de Derecho Canónico el 27 de mayo de 1917, cuya codificación había sido iniciada por su antecesor, el Papa Pío X. Promulgación del Código de Derecho Canónico de 1917. Una vez terminados los trabajos de codificación, el Papa anuncia por primera vez en un consistorio secreto celebrado el 4 de diciembre de 1916 que en breve promulgaría el primer Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina. En la alocución Pacto Quidemque, dirigida a los cardenales presentes, hizo referencia a motivos que llevaron al Papa Pío X a tener tal empresa de gran envergadura, y asimismo reconoció los méritos del Papa Santo. Por otro lado, reconoció también que la promulgación del Código era providencial en esa hora oscura en la que estaba atravesando el mundo. Las leyes canónicas, afirmó, fortalecerían a la Iglesia en el ámbito internacional y hacia dentro de sí misma. Además, era un signo de exigencia de paz, pues en cualquier sociedad humana la observancia de las leyes trae consigo la paz y la prosperidad, mientras que el desprecio a la autoridad y a las leyes engendra la discordia y la arbitrariedad, y todo el orden público y privado se trastorna. Finalmente, mediante la Constitución Providentísima Magna de la Iglesia del 27 de mayo de 1917, el Papa Benedicto XV promulgó el Código de Derecho Canónico, el cual entraría en vigor el 18 de mayo del siguiente año, fiesta de Pentecostés. El texto completo del Código fue publicado en los Acta Apostolici Sedis, que fue el boletín oficial que precisamente había comenzado en Pío X. El antecedente conocemos que es Acta Sancte Sedis. Como órgano de promulgación oficial, el primer código de la Iglesia Latina fue publicado oficialmente en ese boletín. El 15 de septiembre del mismo año de 1917, el Papa instituyó la Comisión para la Interpretación Auténtica de los Cánones del Código. Los errores tipográficos contenidos en el Código fueron corregidos con un acto oficial el 17 de octubre siguiente, suscrito por el cardenal Gasparri y publicados el 30 de diciembre siguientes. Con la promulgación del Código Latino, la interpretación de la normativa y su aplicación fueron el quehacer recurrente de la canonística hasta prácticamente iniciada la etapa preparatoria del Concilio Vaticano II. Pues durante la etapa preparatoria, el referente fue todavía el Código de 1917.
De allí que la temática tratada en los esquemas de los diversos documentos conciliares estuvieran plagados de cuestiones codiciales y eventualmente las decisiones de los padres conciliares remitían a la posterior codificación, que sería el futuro código de 1983. Cabe señalar, aunque no es materia de esta exposición, pero guarda cierta relación con nuestro tema, que también después de promulgado el Código del 17, pero ya en tiempos del Papa Pío XI, comenzó también la codificación de las leyes de la Iglesia, de las iglesias orientales católicas. Esto ocurrió en 1929. Esta decisión estuvo también enmarcada en el contexto del Tratado de Letrán. El Papa Pío XI había efectivamente notado efectivamente que la decisión de la codificación había tenido su fruto inmediato justamente en la finalización de la cuestión romana, y esto abría un panorama más amplio para que comenzara también otro sector importante de los católicos en el mundo, las iglesias católicas orientales, a hacer lo mismo para fortalecer esa otra parte de la iglesia en el Oriente. Así comenzaron los trabajos de codificación de las leyes orientales católicas en 1929. Ya dejando los trabajos muy avanzados en 1935, Pío XII los reanudó y promulgó parcialmente las materias que ya estaban codificadas entre 1949 y 1957. A la muerte del Papa y debido a la convocatoria del Concilio Vaticano II, los trabajos de codificación fueron interrumpidos nuevamente. Aquí me estoy refiriendo a la codificación del Código de las Iglesias Orientales, y estas habrían de ser reanudadas. Estos trabajos debían de ser reanudados hasta prácticamente 1972, con el término también del concilio, y este quehacer se le atribuye al Papa de entonces, el Papa Pablo VI. Ahora, en cuanto al Código de Derecho Canónico de 1983, a la base de la codificación de nuestro Código de Derecho Canónico vigente está la ingente empresa del Concilio Vaticano II, y sin duda también lo están las emblemáticas figuras de Juan XXIII, quien lo pensó, lo convocó y lo comenzó, y la de Pablo VI, quien lo continuó, lo finalizó y lo aplicó hasta prácticamente su muerte. Del Papa Juan XXIII destacaré algunos datos que nos ayudarán a comprender también la necesidad de revisar las leyes canónicas y que exigieron primero poner las bases doctrinales para tal empresa. Del Papa Pablo VI subrayaré desde luego la valiosa decisión de reanudar el Concilio Vaticano II y los trabajos de revisión del Código de Derecho Canónico, tanto de la Iglesia Católica Latina como de las Iglesias Católicas Orientales. Finalmente, respecto a la figura del Papa Juan Pablo II, aquí voy a enfatizar su esmero por continuar los trabajos de codificación de las leyes canónicas de ambas realidades de la Iglesia Católica y, evidentemente, la promulgación, la del 83 para la Iglesia Latina y la del 90 para las Iglesias Orientales. Juan 23. Ángelo Giuseppe Roncalli era su nombre. Fue elevado al solio pontificio el 28 de octubre de 1958 a sus 77 años de edad, sucediendo en el pontificado a Pío XII. Por su edad, muchos llegaron a pensar que se trataba de un papa de transición, pero desde el inicio del nuevo pontificado, del nuevo pontífice, quien asumió el nombre de Juan XXIII, manifestó un estilo que reflejaba su personalidad humana y sacerdotal, madurada a través de una significativa serie de experiencias eclesiales. Nadie imaginaba lo que la providencia de Dios le permitiría realizar en su oficio petrino a sus 77 años de edad: la realización, al menos parcial, del Concilio Vaticano II, que marcaría un hito en la vida de la Iglesia ad intra y ad extra.
El primer anuncio del Papa sobre la necesidad de celebrar un concilio fue hecho el 25 de enero de 1959 en la Basílica de San Pablo Extramuros, fiesta de la conversión del apóstol Pablo, ante la presencia de algunos cardenales que se habían reunido allí con ocasión de la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de las Iglesias. En este mismo acto, el Papa anunciaba también la celebración de un sínodo diocesano para la diócesis de Roma y la actualización del Codex Iuris Canonici de 1917. El Papa decidió que la actualización de las leyes canónicas debía esperar la realización del concilio, pues la finalidad del mismo concilio, como lo expresó en el discurso de apertura del 12 de octubre de 1962, no se enfocaría a definir nuevas verdades dogmáticas, sino a responder a la doctrina con la doctrina tradicional, pero en modo más adaptado a la sensibilidad moderna, a las necesidades del mundo y de la Iglesia. Esta sería también la característica fundamental que habría de tener el futuro Código de Derecho Canónico: responder a los tiempos, pero a partir de una base sólida doctrinal, que era precisamente la que proponía el Papa Juan XXIII al realizar primero un concilio en donde se realizara la Iglesia hacia adentro y hacia afuera. Así pues, al Papa Juan XXIII solo le tocó presidir el concilio durante la primera etapa, porque su muerte acaeció el 3 de junio de 1963. En el cónclave de 1900, aquí vamos a encauzar la figura de Pablo VI, porque es también importante entender que él, siguiendo la mente de Juan XXIII, le daría importancia evidentemente al Concilio Vaticano II. En sus manos estaba definitivamente suspenderlo, sin embargo decidió continuarlo, y también conocedor de la mente del pontífice anterior, la decisión de comenzar una revisión del Código de Derecho Canónico. Cabe destacar que en el cónclave de 1958, en donde fue elegido Juan XXIII, el nombre del arzobispo Juan Bautista Montini, futuro Papa Pablo VI, fue frecuentemente mencionado, y sin embargo, por inescrutable designio de la providencia divina, resultó electo el cardenal Roncalli como nuevo pontífice. En ese mismo año, en el primer consistorio celebrado por el nuevo Papa Juan XXIII, el arzobispo Montini fue creado cardenal. Además fue nombrado miembro de la Comisión Central Preparatoria y asistente personal del Papa para los trabajos del Concilio Vaticano II. El 21 de enero de 1963, el cardenal Montini, a la edad de 66 años, con el nombre de Pablo VI, sucedía el pontificado a Juan XXIII tras la muerte de este y la interrupción del Concilio Vaticano II. La primera decisión del Papa Pablo VI, inmediatamente después de ser elevado al solio pontificio, fue la de reanudar los trabajos del concilio. Así lo afirmó en su primer mensaje dirigido a todo el mundo al día siguiente de su elección. El 8 de diciembre de 1965, clausuró solemnemente el concilio y proclamó un jubileo extraordinario del 1 de enero al 29 de mayo de 1966, para que la Iglesia entera comenzara a reflexionar sobre su renovación interna a la luz de las enseñanzas conciliares. La aplicación de diversas disposiciones conciliares no esperaron a que el Papa clausurara el concilio, como dije, el 8 de diciembre de 1965, sino que se pusieron inmediatamente en marcha. Pero para aquellas materias que debían esperar la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, continuaba vigente lo establecido en el Código de 1917, como muchas veces se mencionó en el aula conciliar, a excepción de las materias que fueron abrogadas o derogadas por el concilio y reguladas específicamente por las decisiones que fueron tomadas durante el desarrollo o posteriormente el concilio. A un mes de ser clausurado el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI convocó a los padres cardenales y a los demás consultores del Pontificio Consejo para la revisión del Código de 1917, con la finalidad de presentarles los criterios y los principios bajo los cuales habrían de comenzar los trabajos de codificación.
de suerte que siguiendo las directrices y la mentalidad del concilio, las nuevas normas reprodujeran el lenguaje jurídico firme de la doctrina conciliar. El Papa insistió en que no se trataba tan solo de reordenar las leyes, sino principalmente de reformar las normas de acuerdo a la nueva mentalidad emanada del Concilio Vaticano II y a las necesidades y exigencias actuales. Por tanto, subrayó que las fuentes a tenerse en cuenta habrían de ser los decretos y actas del Concilio Vaticano II, porque allí se habían gestado las directrices de la renovación legislativa de la Iglesia y concretamente aquellas que se referían a las innovaciones institucionales y a la disciplina eclesiástica, las cuales necesariamente debían aterrizar y tener su expresión complementaria en la nueva legislación codicial. De esta manera quedaron inaugurados públicamente los trabajos de revisión del Código de Derecho Canónico. Tengamos en cuenta también que el 15 de enero de 1966, el eminentísimo cardenal Felici, presidente de la Comisión de Revisión del Código, envió a todas las conferencias episcopales una carta mediante la cual solicitaba que fueran enviadas por su medio las propuestas, peticiones y consejos convenientes de los obispos, estudiosos, superiores religiosos y de otros miembros cualificados del pueblo de Dios para llevar a cabo los trabajos de codificación. Asimismo, solicitó que propusieran a la Comisión los nombres de expertos destacados en derecho canónico. En la primera Asamblea General del Sínodo de los Obispos, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1967, se discutieron los principios rectores a partir de los cuales debía comenzar la codificación. En noviembre de 1967 quedó constituido el orden de las ponencias de estudio para los trabajos de revisión del Código. Hasta el 28 de mayo de 1968 es cuando se aprueba el nuevo orden de las materias. Aunque el dinamismo y el espíritu colegial de la revisión del Código fueron similares a los trabajos del desarrollo del Concilio Vaticano II, sin embargo, hubo algunas diferencias peculiares. Aquí debemos señalar que la preparación de los diversos esquemas para el estudio del Código había comenzado ya desde 1963 y la revisión de los mismos a la luz de la doctrina del Concilio Vaticano II y de los 10 principios rectores se llevó a cabo entre los años 1973 y 1977. Como habíamos mencionado ya, la promulgación del Código de Derecho Canónico Latino y del Código de Cánones de las Iglesias Orientales fueron sin duda las decisiones fundamentales del Papa Juan Pablo II en el sentido de que constituyen el fundamento frontal de posteriores decisiones, inclusive del reordenamiento de la curia romana que completa y forma parte del Corpus Juris Canonici de la Iglesia. Pero a la decisión de promulgar ambos ordenamientos canónicos le anteceden, como hemos venido diciendo, las decisiones de sus predecesores, pues si en la visión programática de Juan XXIII, en su deseo de revisar, reordenar y actualizar las leyes canónicas, así como de la fidelidad y continuidad a tal proyecto puesto en marcha por Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, esto tal vez no fuese una realidad concreta hoy. Por tanto, podemos decir que la promulgación de los dos códigos le antecede también la decisión firme del propio Juan Pablo II de continuar los trabajos de codificación. Al poco tiempo de haber sido elevado al solio pontificio, el Papa Juan Pablo II convocó a los miembros que integraban la comisión codificadora para ratificarlos en dicha función, pues estos trabajos habían quedado suspendidos a la muerte también del Papa Pablo VI. El 29 de junio de 1980 le fue presentado al Papa Juan Pablo II, ya impreso, el esquema de todo el código, disponiendo que fuera remitido para su examen definitivo a los distintos cardenales miembros de la comisión codificadora. El Papa ordenó que se agregaran a la comisión otros miembros cardenales y obispos provenientes de todo el orbe, los cuales fueron propuestos por las conferencias episcopales. Así que la comisión quedó conformada por 74 miembros, quienes a principios de 1981
enviaron un buen número de proposiciones de enmienda que fueron sometidas por la Secretaría General de la Comisión a un cuidadoso examen en los diversos grupos de estudio. Una síntesis de todas las enmiendas, juntamente con las respuestas de la Secretaría y la de los consultores, fue remitida nuevamente a los miembros de la Comisión en agosto de ese mismo año de 1980. Del 20 al 28 de octubre siguiente tuvieron lugar las sesiones plenarias convocadas por el Papa Juan Pablo II para que se deliberara sobre el texto íntegro y se votara definitivamente. Todavía se suscitarían nuevas discusiones y se hicieron otras proposiciones al texto de ese esquema de 1981. Sin embargo, los codificadores aceptaron que el texto fuera aprobado y una vez hechas las adiciones, enmiendas, depuración de estilo del texto latino y demás correcciones, fuera impreso y entregado al Romano Pontífice para que pudiese ser promulgado. El nuevo esquema, totalmente íntegro del código, fue presentado al Papa Juan Pablo II el 22 de abril de 1982, quien revisó personalmente, aún con la ayuda de expertos, el texto que le fue presentado, introduciendo algunas últimas modificaciones todavía. Finalmente, tras madura reflexión y con la ayuda del Consejo del propresidente de la Comisión Codificadora, el excelentísimo señor Rosalío Castillo Lara, nombrado para este cargo el 17 de marzo de 1982, el Papa promulgó el Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina el 25 de enero de 1983. Así tenemos entonces, pues todo este recorrido, todo este íter histórico, considerando básicamente que las decisiones de ambos códigos se puede considerar cada una en su contexto, prácticamente las mismas. Adecuar las leyes canónicas a la realidad que estaba viviendo la Iglesia. Sin duda, tomando en consideración aquellos acontecimientos que influyeron determinantemente desde el exterior hacia dentro de la Iglesia, pero también en el caso del Código de 1983, la necesidad de una doctrina que orientara precisamente la renovación de las leyes en la Iglesia. Finalmente, podríamos decir que también las leyes canónicas, por ejemplo, atendiendo al vacío legal que en algunos casos tenemos, y prueba de ello es que apenas en diciembre pasado, de este año 2012, pues el Papa Benedicto XVI emitió un motu proprio en el que pone énfasis en que se trata de una decisión de completar lo que el código hasta ahora no había dicho. Por ejemplo, se refiere al servicio de la caridad institucional en la Iglesia y muy específicamente dice: el código no contiene disposiciones que regulen la caridad institucional en la Iglesia. Este es el motivo por el cual estamos emanando estas disposiciones, 15 artículos. Este es un modo de cómo el pontífice, como legislador supremo de la Iglesia, por sí mismo o a través de los dicasterios de la Curia Romana, va completando, va sumando, mejor dicho, al cuerpo de leyes de la Iglesia, que como bien sabemos, no se trata, el Código de Derecho Canónico no es solamente, el derecho canónico no es solamente el código, sino también todas esas disposiciones extracodiciales. Y a veces, mediante decretos o mediante mota propia, el Papa va a veces derogando las leyes codiciales, a veces completándolas y llenando vacíos legales, como ha ocurrido con este último del 9 de diciembre de 2012. Sabemos que la realidad es cambiante, la realidad de la Iglesia pues también es
cambiante, es dinámica, y esto va exigiendo también nuevas respuestas, nuevas normativas a ciertos aspectos que no están regulados dentro de la Iglesia. Sin embargo, nos damos cuenta que tanto el Código de 1917 como el de 1983 son momentos relevantes, acontecimientos importantes dentro de la tradición canónica de la Iglesia. Y pues en este marco, en este contexto histórico, creo que alcanzamos a ver la necesidad de la regulación en la Iglesia. En este momento, si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación sobre esta presentación del marco histórico de ambos códigos, pues es el momento de escuchar su apreciación, su aportación, pues para enriquecer también este coloquio. Todo está dicho, todo está claro. Es importante tener en cuenta pues, estas consideraciones para nuestro estudio y también para ir enriqueciendo pues, nuestra apreciación respecto de las leyes canónicas, de las leyes eclesiásticas. Si no hay aportaciones o preguntas, pues le agradecemos al doctor Luis de Jesús su presentación y ahora tenemos un momento de descanso. Es el momento del receso, del café, y en unos minutos les indicamos para regresar y tener el último momento del coloquio de nuestra facultad. Gracias.